Bueno, creo que es bien claro lo que dice Patti. Creo que en estos momentos Chile y el mundo no necesita una nueva constitución. Yo creo que necesitamos una nueva conversación, una nueva forma de relacionarnos, y por eso creo que es muy atingente lo que ustedes han planteado acá. Estamos en una oportunidad histórica, Chile y el mundo, de abrirnos a un mayor diálogo, un diálogo franco sobre lo que queremos realmente y sobre lo que somos esencialmente. Necesitamos aprender a escuchar, necesitamos aprender a conversar y no siempre pretender la razón. Tenemos que abrazarnos entre todos amorosamente, y tener claridad que todos tenemos derecho a opinar. Cada uno resuena en su forma como alma, y tenemos que respetarnos entre todos, y eso yo creo que tenemos que influir nosotros como grupo, como cuerpo. Estamos trabajando la conciencia, ser un virus, digamos, consciente hacia muchas personas. Yo diría que apliquemos también el Ho'oponopono hoy día: lo siento, perdona, gracias, te amo, hacia nosotros primero y también hacia todos. Tenemos que conectarnos al ámate a ti mismo, pero en términos de profundidad, lo que significa el amarse a sí mismo, lo que significa el conocerse a sí mismo. Tenemos que ya es momento de salir de nuestro programa, de salir un poco de ese programa automático, y empezar a conectarnos con lo que realmente somos. Yo creo que todos podemos hacer un aporte muy grande hasta este mundo que está emergiendo. Claramente estamos entrando a un mundo más consciente, pero también claramente las polaridades nos llevan también a una parte oscura muy, muy fuerte, y para poder llegar a un equilibrio. Así que eso quería decir. Creo que tenemos mucho que dar, pero todos podemos dar. Y seamos un ejemplo, sigamos creciendo, el mundo lo necesita, estamos viviendo mucha intensidad, y entreguemos también mucha paz y armonía que tanto se necesita. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos por esta oportunidad. Muchas gracias, Eddie. Me encantaron las palabras, o sea, reflejan muy bien la situación y para dónde hay que ir. Y yo creo que la actividad, o sea, la charla de Fernando, el tema que va a tocar hoy día, más la actividad que tenemos preparada, yo creo que va a reflejar eso, que al final todos tenemos el derecho a opinar y todos podemos opinar, y no hay como, cada uno al final del día tiene su propia verdad y va con lo que le resuena, y como decía Patti ahí, lo de las ortodoxias, fuera con las ortodoxias. Y con eso, Seba. Eso, gracias Eddie. Y ¿por qué nunca lo habíamos hecho antes? Yo voy a confesarme que a lo que terminó el seminario el domingo pasado le dije al Benja que como se dice en Chile, rayé, o quedé loco, o quedé como repitiéndome mucho de lo que se dijo en el seminario de que Fernando habló, que para muchos se nos hizo corta las 2 horas, su definición de lo que era la conciencia, los niveles, etcétera. Pero había un tema que a mí me tenía rayando de antes, que era un tema que Fernando ha estado posteando, se podría decir, en las redes, y que a mí ya me tenía pensando mucho, que me revolucionó mi manera de ver mi proceso de autoobservación. Es el proceso, o sea, o el concepto que se podría llamar el testigo y la neutralidad. Pero, o sea, por eso la verdad es que invitamos hoy día a Fernando, para que nos explique bien de qué se trata este concepto del testigo y la neutralidad, y por qué puede ser como tal vez para mí lo ha sido, un catalizador en este proceso de crecimiento personal. Así que te damos la bienvenida. Especialmente en cómo se aplica a los hechos que estamos viviendo hoy día. ¿Por qué es tan importante entender el concepto de neutralidad y de testigo con los eventos tan polares que están sucediendo hoy en día? Y eso, con eso te damos la bienvenida, Fernando. Bueno, me da mucho gusto estar con ustedes. Siempre es un placer conectarse con personas que estén interesadas en su propio perfeccionamiento y además en armar una masa crítica consciente que de alguna manera comience a multiplicarse y a crecer para poder cambiar el punto de vista de la humanidad entera. Estamos muy lejos todavía de eso, pero estamos viviendo un momento tremendamente importante, un momento de cambio cósmico, un momento en el centro exacto del ciclo cósmico actual, que es el ciclo que realiza
el sistema solar girando alrededor de las Pléyades, que tarda 26.000 años y que pasa por las 12 constelaciones zodiacales, con el objeto de que el planeta sea bañado por las energías distintas de las estrellas de esos sectores zodiacales, y que esas influencias, porque en esos sectores encarnan arquetipos y encarnan influencias de carácter para la personalidad de los seres humanos, y estamos en un momento tremendamente álgido e importante. Acabamos de salir de la constelación de Piscis, de la era de las creencias, 2160 años de oscuridad y de oscurantismo religioso, y estamos entrando a la era de Acuario, o ya estamos en la era de Acuario, pero en los bordes de la era de Acuario. Piscis tenía 8 ciclos de frecuencia vibratoria y Acuario tiene 13 ciclos de frecuencia vibratoria, casi el doble. Eso quiere decir que el planeta y el universo está despertando al ser humano. Y está despertando al ser humano y sobre todo está despertando a la mujer. ¿Por qué está despertando a la mujer? Porque hemos pasado los últimos 13.000 años utilizando el hemisferio izquierdo, el hemisferio que nos dio la tecnología, que nos dio esta tecnología tan abrumadora que tenemos ahora, el hemisferio que nos permitió desarrollar la ciencia de una manera extraordinaria, pero también separarla de la filosofía y de la espiritualidad. Entonces, estamos entrando a la era del saber, a la era de Acuario es la era del saber, y en esta era del saber, el objetivo es activar el hemisferio derecho del ser humano. El hemisferio que es predominante en la mayoría de las mujeres del planeta Tierra. Por supuesto, por eso es que en cualquier reunión que se haga, el 80 o el 90% de las personas que acuden a esa reunión con temas espirituales y de conciencia siempre son mujeres, porque es la mujer la que está ansiosa por saber qué es lo que está sucediendo. En este momento son tantas las mujeres metidas en el campo de la búsqueda espiritual y del Reiki, de todas esas cosas que uno tiene que esconderse para que no le hagan Reiki, de la cantidad de mujeres que están en este momento buscando respuestas de qué es lo que sienten, y se aumentaron una serie de capacidades extraordinarias. Suena el teléfono y ellas saben quién está llamando. O sea, tienen una conexión sincrónica con toda la realidad especial. Los hombres todavía no tenemos ese avance, porque nosotros tenemos un hemisferio derecho no es fuerte nuestro hemisferio derecho. En cambio, la mujer sí. La mujer es intuitiva, espiritual, sensible. Y estamos entrando a la época de la mujer, a la luz de la galaxia. Estamos en el amanecer de la luz de la galaxia. Entonces, es un momento tremendamente importante. Un momento tremendamente importante de intenso y acelerado cambio, en el que nos cogió de sorpresa la cuarentena que estamos viviendo en este momento a todos, que tiene al planeta entero al baño María, a fuego lento, con el objeto de que cada ser humano haga un paréntesis en su vida. Nos forzaron a hacer un paréntesis en la vida y a entrar en la casa, en nuestro interior, a cerrar las puertas al mundo exterior, como no sea a través de lo digital. ¿Y cuál es el objetivo de eso? El objetivo de eso es un proceso de autoclasificación. Un proceso de autoclasificación en el que básicamente nunca había habido tanta libertad como hay en este momento en el planeta. No hay códigos morales que impidan que cada quien se manifieste como a bien tenga manifestarse. Y cada uno tiene que autoclasificarse en el sentido de qué es lo que piensa, lo que realmente piensa, qué es lo que habla y cómo actúa. Eso va a permitir que el ser humano tenga una cierta frecuencia vibratoria y un cierto nivel de energía vital y un cierto nivel de conciencia. Eso va a influir en el destino inmediato de los seres humanos en estos tiempos que vivimos, porque nos encontramos, desde mi punto de vista, comenzando un proceso de cambio intenso y acelerado que los mayas llamaron el tiempo del no tiempo. Ese tiempo que estamos viviendo es un tiempo en el que todo lo que no funciona se revela, se muestra, con el objeto de que el ser humano pueda verlo. Pero el proceso que estamos viviendo, a pesar de que es un proceso colectivo, es un proceso individual. Es la suma de individualidades la que va a producir, de cambios individuales, la que va a producir cambios colectivos. Entonces, en este momento de intenso cambio acelerado, la tecnología influye en el cambio,
nunca habíamos tenido el desarrollo tecnológico que tenemos, y ese desarrollo tecnológico que tenemos ha permitido que hoy estemos conectados muchos países teniendo esta conversación y esta charla. ¿Y qué está sucediendo? Que en el tiempo de cambio intenso y acelerado que vivimos, la polaridad se ha intensificado de una manera impresionante en todo el planeta. Hablemos un poco del contraste. ¿Cuál es la importancia del contraste? La importancia del contraste está en que el contraste resalta las diferencias. Y al resaltar las diferencias, le permite a uno encontrar comprensión sobre lo que es similar y lo que es realmente distinto. Cuando, digamos, nosotros vivimos en una realidad de contraste en la que el primer y el más importante contraste de todos es que nosotros vivimos en una realidad limitada y temporal. Y que mientras que el único ser que nos contiene a todos, el todo, el Dios, como lo quieran llamar cada uno de ustedes, ese único ser es infinito mientras nosotros somos temporales. Es eterno es infinito mientras nosotros somos limitados. Y es eterno mientras nosotros somos temporales. Tiene todas las posibilidades de ser y nosotros tenemos una sola. Cada uno de nosotros es quien es. No puede ser de otra manera distinta. Entonces hay un contraste impresionante. La primera pregunta, antes de entrar en lo que significa el testigo y la neutralidad, sería: ¿por qué existe este universo tan contrastante con el único ser que contiene ese universo? ¿Para qué lo necesita? ¿Cuál es el propósito? Ha habido muchas respuestas en términos de filosofía. Me gusta una mucho más que las demás, que es el pensar que la sucesión de universos, porque Dios exhala inocencia e inhala sabiduría, exhala universos e inhala la sabiduría que esos universos consiguen. Y en esos universos hay muchísimos seres humanos limitados en su experiencia, pero todos autoconscientes y libres para tomar decisiones y buscar respuestas sobre qué es lo que es cada uno de nosotros. ¿Quién es? ¿En qué piensa? Lo que hablábamos hace un rato de la autoclasificación. En ese momento, la sucesión de universos y la sucesión de entidades o de seres humanos autoconscientes que se encuentran en esos universos se convierten en espejos de contraste para el único ser. Cuando el único ser es infinito, pero una sucesión de finitos se convierte en un infinito. Entonces, todas las vidas de todos los seres humanos, por contraste, le permiten al único ser, que es absoluto y que tiene muchísima información, verse a sí mismo, ver su capacidad de manifestación, es distinto una cosa en potencia que una cosa existente. Un niño de 6 meses tiene la potencia de ser astronauta, pero no puede obtener las comprensiones de ser astronauta hasta cuando no crezca y se convierta en astronauta. Entonces, la única manera de obtener comprensión es manifestando, existiendo, siendo, ¿sí? Por eso se dice que el verbo se hizo hombre. ¿Qué significa que el verbo se hizo hombre? Que venimos a actuar, a jugar, a tocar piano, a hacer el amor, a actuar para obtener resultados en nuestra vida, y esos resultados nos producen la comprensión que nos permiten entendernos a nosotros, entender la realidad y convertirnos cada vez más en seres más amorosos, más tolerantes, más flexibles, más respetuosos, más incondicionales. Entonces, yo diría que la razón fundamental del universo, de la existencia de ese universo en el que vivimos, es ese espejo infinito que le permite, a través del contraste, al único ser, ver cosas de sí mismo. Entonces, resulta que el contraste en nuestra realidad, porque el objetivo del ser humano es encontrar sabiduría y comprensión sobre sí mismo y sobre la realidad en la que existe, sobre la esencia del único ser, que es el amor y el orden, la bondad, la belleza. Esas son las comprensiones que nosotros venimos a buscar. Y esas comprensiones no las podemos encontrar en una sola vida, porque es imposible que tú en una sola vida obtengas comprensión sobre la incondicionalidad, sobre la alegría, sobre la serenidad, sobre la tolerancia, la flexibilidad. Entonces,
el hecho de tener el contraste le facilita a la comprensión al ser humano. Los opuestos le facilitan al ser humano la comprensión. Nosotros vivimos en una realidad de contraste, día y noche, masculino y femenino, nacer y morir, dieta y gula, lujuria y castidad. En fin, todo lo que existe a nuestro alrededor tiene contraste. Y el ser humano no está viendo sino uno solo de los lados del contraste. No está viendo que esos opuestos son complementarios y que el complemento se encuentra en el centro entre esos dos puntos polares extremos, ¿verdad? Entonces, el objetivo, sobre todo en estos tiempos de cambio intenso y acelerado que estamos viviendo, es que el ser humano pueda ver simultáneamente los dos extremos. En la medida en que tú estés experimentando un extremo, tú estás poniéndole toda tu intención y toda tu energía y toda tu vivencia a experimentar ese extremo. Pero estás desconociendo que el universo tiene una ley que hace que el que experimenta un extremo obligatoriamente tiene que ir a experimentar el extremo opuesto. Entonces, las personas se pasan entre dieta y gula, ¿sí? Y hacen dieta y la dieta no les funciona y entonces se van a la gula y la gula no les funciona, las llena de culpa, etcétera, y se devuelven a la dieta, ¿verdad? Entonces, eso lo único que produce es angustia y lo que produce es inseguridad y lo que produce... Entonces, el objetivo en este momento, sobre todo en el momento del cambio, como les dije, que estamos experimentando, es comenzar a ver los dos extremos simultáneamente. Comenzar a ver la dieta y la gula y entender que ninguno de los dos extremos es el válido, que es el centro que encontró Buda, el camino de la neutralidad, es aprender a comer de una manera adecuada y moderada y eso es lo que te va a dar la felicidad y la tranquilidad. Y esos dos extremos tienen un vértice sobre el que permite que pendulen el uno contra el otro, ¿verdad? El objetivo es que tú llegues al vértice, porque el vértice es el que te permite ver los dos extremos. Y cuando tú te elevas tu nivel de conciencia al vértice, te conviertes en testigo. Te conviertes en testigo de la experiencia que estás viviendo en tu vida y te conviertes en testigo de lo que está sucediendo a tu alrededor. Entonces, una de las cosas importantes que hay que hacer en este momento es aceptar ver los dos extremos, entender que todo en el universo tiene dos extremos, porque la polaridad que estamos viviendo es extraordinaria, porque la gente que está en un extremo polar no está viendo el otro, no le importa, no quiere oír nada de lo que el otro quiere. De alguna manera estamos con una especie de torre de Babel polarizada en la que un extremo quiere imponerle a toda costa su punto de vista sobre la realidad al otro extremo. Entonces, cuando tú aceptas ver los dos extremos, comienzas a fluir y comienzas a sentir curiosidad por lo que la vida te va a traer, porque no hay nada que suceda en tu vida que tú no lo necesitas para aprender. Y no hay nada en tu vida que si te produce sufrimiento no sea falso. O sea, todo lo falso siempre produce sufrimiento en la vida del ser humano. Y todo lo que es verdadero siempre produce armonía, siempre produce paz interior, siempre produce abundancia, salud, buena compañía y paz interior. Entonces, una de las cosas que del propósito de estos tiempos de cambio es que el ser humano eleve su nivel de conciencia y pueda entender la realidad en la que existe y en la que vive. Vivimos una realidad polar, una realidad de extremos. Entonces, cuando tú te puedes situar como testigo de ti mismo o como testigo de lo que estás viviendo, una de las reglas más importantes para producir la evolución de la conciencia se llama la autoobservación. Sin autoobservación no hay manera que tú puedas saber cuáles son las falsas creencias que tienes instaladas en tu mente. Todo el mundo tiene un sistema de creencias y con esas creencias son las que fundamentamos las decisiones que tomamos en la vida, ¿verdad? Y esas decisiones producen resultados que son binarios. O obtienes armonía o obtienes sufrimiento. No hay ninguna otra posibilidad. La mayoría de los seres humanos no se pone a reflexionar sobre lo que está sucediendo en su vida y en su realidad. Entonces, el universo, el objetivo de la dificultad, que es una oportunidad de aprendizaje para el ser humano, es que encuentre la falsa creencia que está produciendo el sufrimiento, que la localice y la trascienda y utilice su contrario
lo que es verdadero. O sea, nosotros vivimos en una realidad en la que encontramos lo que es verdadero a través de lo que es falso. Este es el objetivo de la vida en la que nosotros nos encontramos. Y este es el objetivo de la realidad, de que nosotros encontremos comprensiones y discernimiento entre lo que produce sufrimiento y entre lo que produce armonía y lo que produce amor, lo que produce paz interior. Entonces, ese proceso de los extremos con el objeto de producir comprensiones es una de las herramientas fundamentales para permitir la evolución de la conciencia sin necesidad de limitar el libre albedrío o la libertad del ser humano. La divinidad no nos está poniendo conductas ideales a los cuales nosotros tenemos que ajustarnos con la amenaza de un castigo eterno o de un infierno eterno o de un samsara eterno. Eso no es lo que está haciendo, no es lo que vemos a nuestro alrededor. A nosotros nos dieron la libertad total para experimentar un extremo, ir al otro extremo, experimentarlo también y encontrar por comprensión y reflexión que el camino de la evolución y de la perfección es el camino del centro, no es el camino de un extremo ni el del otro. Entonces, cuando nosotros podemos comenzar a ver la vida como testigos, cualquier cosa que nos sucede, lo vamos a poder ver con curiosidad de qué es lo que yo tengo que aprender con esto. Porque yo ya sé y entiendo que todo lo que sucede en mi vida sucede para que yo aprenda. Entonces no hay casualidades, no existe la mala suerte, no existe el castigo divino, existe la correspondencia de aprendizaje. Si a mí me corresponde un evento difícil, la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿por qué me corresponde? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender con esto? ¿Sí? ¿Por qué yo atraje a mi vida esta persona que me está generando esta dificultad? ¿Quién es el creador de esa dificultad? ¿Esa persona o soy yo? No es que yo lo necesito para poder aprender. Entonces, si yo lo necesito para poder aprender, ¿quién es el creador de la dificultad? Soy yo, buscando la oportunidad para aprender, para quitarme de mi sistema de creencias las falsas creencias, las limitaciones mentales, los prejuicios, la desinformación, la propaganda, etcétera, que lo único que produce es conflicto, lo único que produce, y cada vez que tú experimentas conflicto pierdes energía vital, y cada vez que pierdes energía vital entras en depresión, y si se mantiene mucho ese estado vas a entrar en enfermedad. Por supuesto que igual sucede con cada una de las 4 correspondencias de aprendizaje de los seres humanos. Entonces, la curiosidad se tiene que volver un motivo impresionante para convertirte en testigo. Eso es lo que te lleva a la neutralidad. La curiosidad por saber qué tengo yo que aprender. Voy a poner un ejemplo. Tú vas por Santiago o por Ciudad de México, por cualquier de las ciudades que estamos conectando en este momento en un carro, y de pronto viene otro vehículo y te estrella. Entonces tú te puedes bajar del carro a decir, yo tengo la razón, manejando la situación desde tu ego. Entonces yo tengo la razón, este bruto se salió y me dañó el carro, o sea, poniéndote en la posición de víctima impotente y entregándole el poder de creación de la realidad que estás experimentando al que está manejando el carro contrario. Lo más seguro es que van a llegar, la situación se va a empeorar y van a llegar a golpes, etcétera, etcétera. Y en el momento en que tú te pones en ese estado de ego y de yo tengo la razón, el ego siempre busca tener la razón, el ser siempre busca crear armonía. Entonces hay que buscar el ser, y el ser es el testigo. El testigo es el curioso. ¿Por qué me corresponde a mí este accidente? Porque no está sucediendo por casualidad, porque no es un castigo. Entonces tú puedes encontrar muchas cosas sobre el accidente. ¿De qué color es el carro que te está chocando? ¿Es blanco? ¿Es rojo? ¿Es negro? ¿De qué color es? Cada color tiene un significado. ¿A qué hora se fue el accidente? ¿Fue en la mañana o fue en la tarde? ¿De qué lado te golpeó el carro? ¿Del lado izquierdo? Es el hemisferio derecho el que está en juego. ¿O te golpeó del lado derecho? Entonces es el hemisferio izquierdo el que está generando lo que tú tienes que encontrar de por qué está sucediendo ese evento. O también, en curiosidad, puedes comenzar a mirar a tu alrededor y a preguntarte, ¿será que aquí voy a encontrar la mujer de mi vida? ¿O será que cuando yo lleve mi vehículo al taller y lo ponga en el puesto donde lo van a arreglar,
resulta que al lado voy a encontrar por sincronicidad la persona que tiene las respuestas de la investigación que yo llevo 20 años de mi vida haciendo. O sea, eso significa que tú tienes que voltear tu mente y dejar de polarizarte y convertirte en un observador neutro, curioso de por qué te está sucediendo lo que te está sucediendo. Eso hace que tú te coloques por encima de la polaridad. Al colocarte por encima de la polaridad, instantáneamente encuentras paz interior. Instantáneamente. Entonces, en un momento que hay esta polaridad tan extrema que estamos viviendo, la estamos viendo en todas partes, en Estados Unidos, entre los demócratas y los republicanos, la estamos viendo en Chile en este momento con todo lo que tiene que ver con la Constitución, con la votación y los actos de violencia alrededor de todo lo que ha sucedido en los últimos 6 meses en Chile. Entonces, una cosa que es tremendamente importante en este momento de cambio intenso y acelerado en el que tú tienes que autoclasificarte, es que tú necesitas encontrar información que tú puedas verificar en tu vida por los resultados de armonía que produce. Esa información, porque la mayoría de lo que hay alrededor y en Internet, en todas partes, es conocimiento. Conocimiento que tú no sabes si produce armonía o si produce sufrimiento. Solamente cuando tú pruebes esa información, tomando una decisión basada en esa información y observes el resultado. Si el resultado produce armonía, esa información es verdadera. Pero si el resultado produce conflicto, sufrimiento, esa información es falsa. Entonces, esa es la manera, esa es la herramienta que nos da el universo a nosotros para poder comprender cuál es el camino que tenemos que seguir. El discernimiento, ese discernimiento es la raíz de la comprensión, es la raíz de la certeza, es la raíz de la sabiduría. Y yo les conté que Dios exhala inocencia e inhala sabiduría. ¿Quién es el responsable de transformar la inocencia en sabiduría? El ser humano. El ser humano es el encargado de transformar. Y esa información de la que estoy hablando es información sobre cómo funciona la realidad. ¿Cuáles son las reglas de juego? ¿Cuál es la diferencia entre tu alma y tu espíritu? ¿Qué funciones tiene tu alma? ¿Qué funciones tiene tu espíritu? ¿Cuáles son las leyes del universo? ¿Por qué se necesita geometría sagrada para que las formas sean absolutamente perfectas? ¿Por qué hay un camino inconsciente para llegar a ser un ser humano y luego un camino consciente para llegar a ser un ser de luz? Toda esa información está disponible en este momento. Y esa información te permite a ti dar un salto cuántico de conciencia. Entonces, el hecho de que tú te conviertas en un testigo y que tú puedas observar los dos extremos de todo lo que tú veas simultáneamente, te llena de paz interior. Te convierte en un testigo neutro, imparcial. Ahora, el problema es que si tú no tienes información en estos momentos, ¿por qué estamos todos nosotros encarnados en este momento sobre la Tierra? ¿Por qué escogiste encarnar ahora, en este momento preciso? Porque la información no tiene velos ningunos. Desde 1992, los maestros levantaron todos los velos sobre la información de sabiduría. Antes de 1992, esta charla jamás la hubiéramos podido tener. Habríamos tenido que ser masones, gnósticos, illuminatis, o bueno, cualquiera de esas sociedades secretas que han mantenido la información guardada y en manos de unos pocos. En este momento la información está disponible para todo el mundo. Pero sin esa información, en este momento, lo único que tú puedes hacer es resignarte ante lo que está sucediendo. Sin información, yo no puedo saber que a mí todo lo que sucede en mi vida me corresponde. Que o yo lo creo conscientemente para encontrar oportunidades de crecimiento y de verificación de la información que yo necesito con el objeto de producir la evolución de mi conciencia, o que yo lo atraigo de manera inconsciente. Cuando yo lo atraigo de manera inconsciente, el gran problema es que la mayor parte de los seres humanos se convierten en víctimas impotentes, le entregan el poder sobre su realidad al victimario escogido, cualquiera que ese sea. Y cuando se ponen de víctimas se llenan de rencor, de rabia, de deseos de venganza, y su frecuencia vibratoria baja ya, aún baja más. Entonces, convertirse en víctima es el error más grande que podemos encontrar en este momento de la historia en el que estamos experimentando. Nosotros vinimos a encontrar información, búsquenla. Esa información es la que les va a permitir autoclasificarse de mejor manera y encontrar un destino inmediato
en un tiempo de profundo cambio y de intenso cambio, que se va a volver cada vez más intenso, entonces, en este momento, hacer que a ti no te correspondan cierto tipo de experiencias, sino que te correspondan unas experiencias muy distintas, positivas, porque tu frecuencia vibratoria es muy alta. Entonces tú atraes por resonancia lo que te va a producir paz interior y no lo que te va a producir angustia, conflicto, sufrimiento, escasez y enfermedad. Entonces, sin información de sabiduría y en la posición de víctima, el universo determina que mientras una persona no encuentre en su vida la causa del sufrimiento que está experimentando, ese evento que lo provocó se va a repetir en su vida y se repite como las olas del mar, con una diferencia muy grande. Que cada vez que se repite, las consecuencias del error son mayores, son más intensas, son peores. ¿Para qué? Para poder llevar a la persona, sin limitarle su libre albedrío, a la saturación de sufrimiento. Al momento en que dice y reconoce, yo realmente no sé, acepto que no tengo información, ¿verdad? Cuando el ser humano acepta que no tiene información, abre su mente. Y en ese momento, cuando está valorando la información que puede recibir, cuando el alumno está listo, es cuando el maestro aparece. Los maestros ascendidos que guían el proceso de evolución de cada uno de nosotros no va a estar pendiente de qué es lo que estamos haciendo y decidiendo. Ellos no son voyeristas. Entonces, tenemos ángeles que están alrededor nuestro, que tienen funciones específicas y que le avisan a los maestros, mira, este ya está totalmente listo, con muy poca información y con pocas sincronicidades, va a poder dar un salto cuántico de conciencia. Entonces, en ese momento el maestro actúa y le envía, todos somos partes de un mismo ser, y obviamente la mente suprema sabe qué necesita cada una de las partes para poder evolucionar en conciencia, encontrar la falsedad que lo está abrumando. Y en ese momento, si el ser humano pide ayuda, si agradece la existencia de su vida, si agradece la existencia de la conciencia, de la perfección del universo en el que nosotros existimos, que es absolutamente extraordinaria, y en veneración agradece y pide ayuda y le dice, Padre, por favor, envíame la información que yo necesito, comienzan a aparecer las sincronicidades, las oportunidades, las intuiciones, las ideas geniales, las conversaciones, los amigos, las películas, los libros, que te van a llevar a traer la información que te va a permitir a ti ver lo que necesitas ver. En ese momento, ese proceso de sufrimiento repetido, te ha producido a ti la saturación de sufrimiento y la entrada a lo que los antiguos alquimistas llamaban el nigredo, la noche negra del alma. Eso lo que produce es básicamente la destrucción del ego. El ego que estaba funcionando colapsa porque no puede aguantar el sufrimiento que está experimentando. Cuando el ego muere, el ego en ese momento vuelve a surgir otro ego, pero ese ego que vuelve a surgir es más espiritual, más femenino, más intuitivo, menos radical, ¿sí? Entonces, la evolución se produce como resultado de la saturación de sufrimiento. El sufrimiento no es el resultado de la mala suerte o del castigo divino, es una herramienta que utiliza el universo para producir la evolución de la conciencia. Y esa es una de las maneras de llegar a un nuevo ego. Hay otra manera de llegar a un nuevo ego que yo la llamo el rayo despendejador, que es cuando súbitamente e inesperadamente algo tremendamente difícil sucede en tu vida. Te quitan el tapete de la realidad y en ese momento tú entras a sufrir y no puedes aceptar lo que está sucediendo en tu realidad. Pero tu ego colapsa igual. Eso tiene el propósito de llevarte a que tú entiendas que tú no sabes, que necesitas información y que necesitas información que puedas verificar en tu vida por los resultados de armonía que produce en tu realidad. Entonces, sin esa información muy breve que les he dado, está mucho más ampliada en talleres que tengo en la página web que están viendo aquí abajo, realidad-malcun.com. Les recomiendo el AIOU de la espiritualidad, que es la evolución de la conciencia. Van a encontrar que todo lo que sea polar, las creencias sobre lo bueno y lo malo, no hay nada ni bueno ni malo, todo es neutro. Les voy a poner un ejemplo. Un hindú y un mexicano están viendo matar una vaca.
Para el mexicano, qué bueno, me voy a poder comer un lomito asado con un chilito. Mientras que para el hindú, qué situación tan espantosa, ¿cómo puede estar sucediendo lo que está sucediendo? El hecho de matar la vaca es neutro, es la interpretación, de acuerdo al sistema de creencias que tienen el mexicano y el hindú, la que está calificando el acto o el evento que está sucediendo como bueno o como malo. Lo bueno y lo malo lleva a pensamientos, yo diría descarriados, o a los que le falta muchísima información, como el pensamiento del pecado. El hecho de calificar el error como un pecado ya desvirtúa absolutamente todo el orden del universo. Porque ¿quién determina qué es lo que es pecado y qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo? En realidad, si nosotros miramos la historia del hombre sobre la tierra, lo bueno y lo malo han cambiado dependiendo de los paradigmas sociales, económicos, políticos, militares, religiosos y hasta de divinidades que tiene el ser humano. Entonces no hay, lo bueno y lo malo no es absoluto, es totalmente relativo y de moda, de la época. Entonces, mientras estemos pensando en la polaridad, en el pecado, en el castigo, en lo bueno, en lo malo, no vamos a entender que el error siempre genera aprendizaje y que el objetivo del error es encontrar comprensión sobre ti, sobre la realidad en la que existes y sobre el único ser que existe. El sufrimiento siempre crea comprensión. Y en estos momentos, volviendo nuevamente a la neutralidad es la esencia del amor. ¿Por qué es la esencia del amor? Porque el amor básicamente lo que preconiza es el respeto por la esencia de los demás, el respeto por la existencia de lo que es distinto a ti, la valoración de lo que es distinto a ti, porque eso enriquece tu vida. No, el universo no trata de homogeneizar al ser humano, no trata de homogeneizar la realidad. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, lo único que vemos no vemos una mariposa, vemos millones de mariposas, no vemos un árbol, sino millones de árboles, no vemos un animal, sino cientos de animales, no vemos un ser humano, sino miles de millones de seres humanos, todos únicos y originales. Y hay mucha gente en este planeta que entra como si entráramos a la selva y nos paráramos enfrente de un enorme roble y le dijéramos al roble, ¿y tú por qué no eres palmera? A mí no me gustan sino las palmeras. Y el que no es palmera no va al cielo. Son posiciones extremas. Entonces nosotros necesitamos llegar a la neutralidad del amor, al respeto, a la incondicionalidad, a entender que tú puedes dar amor sin esperar amor a cambio del amor que tú estás entregando. Que tú puedes permitir absoluta y total libertad de la persona que se encuentra contigo. Ese es el amor incondicional. Cuando tú le das a la persona la total libertad de hacer lo que quiera. Porque cuando dos personas que tienen ese nivel de conciencia se encuentran, siempre cada uno de los dos son felices. No está esperando que el otro le dé la felicidad que él no tiene, sino que ambos son felices. Entonces, si uno en un momento determinado decide irse, el otro le va a decir que te vaya bien, que seas feliz en tu camino, porque yo no voy a perder mi felicidad porque tú te vayas, porque mi felicidad no depende de ti. Yo voy a seguir siendo feliz. Eso es amor incondicional. Por supuesto que llegar a ese estado significa que tú has pasado por muchísimos estados polares y que has experimentado el sufrimiento que produce un estado o el otro estado, porque ambos no son, ahí no está la verdad, en los extremos no está la verdad. Entonces, ese es el objetivo del tiempo que estamos viviendo y por qué es tan importante la neutralidad y el convertirte en testigo de lo que sucede, en desarrollar la curiosidad por lo que está sucediendo en tu vida, en mirar las personas que están a tu alrededor y preguntarte, ¿y esta persona que llegó a mi vida, qué viene a enseñarme? ¿Qué es lo que me está mostrando? Porque no está llegando a tu vida por casualidad y siempre llega para enseñarte. Todo lo que estamos viviendo en este momento está sucediendo para enseñarnos a todos. Miren la polaridad que existe en todos los sentidos y todas las cosas que se están revelando que no funcionan. La economía no funciona. Hay unos desbalances económicos extraordinarios. La política no funciona. La religión no funciona, no está dando las respuestas que el ser humano necesita. La salud no está funcionando. No está funcionando muchísimas cosas. Entonces, ¿y para qué se revelan de la manera que se están viendo ahora? Para que las podamos corregir.
En este momento nos tienen al baño María, en cuarentena, con el objeto de derretir el chocolate. Una chamana en el medievo encontró el baño María. El baño María es la manera de derretir lo duro para poder cambiar y usarlo para armar otra sustancia. En este momento estamos al baño María, están derritiendo el status quo. Entonces estamos viendo, yo he visto que hay un aumento de conciencia y que hemos pasado del 3% que estábamos interesados en historias espirituales y en la evolución de la conciencia a un 4,5% más o menos por ciento. O sea, casi que la mitad ha pasado, ha ingresado en este camino de espiritualidad. Pero estamos muy lejos todavía del camino en el que nos encontramos. Y el cambio no es un cambio colectivo, es un cambio individual. Es la suma de individualidades la que va a producir el cambio colectivo. Entonces, para resumir lo hablado hasta ahora, necesitamos encontrar la manera de ponernos por encima de la polaridad y del contraste. Poder observar el cambio como testigos del cambio. Como si estuviéramos viendo una película. Cuando estamos viendo una película, nosotros no comenzamos en el teatro a gritar, Tom Cruise, agáchate que te van a matar. Nosotros nos gozamos la película si matan a Tom Cruise o si no lo matan. Ese es el objetivo. Conviértete en testigo, encuentra la neutralidad, que es la base de la serenidad, de la no reactividad, de la ecuanimidad. Elimina la angustia por completo, porque elimina la incertidumbre, porque tú ya sabes que todo lo que está sucediendo a tu alrededor sucede para que tú aprendas. Y eso era el tema que yo tenía para entregarles hoy a todos ustedes. Agradezco su atención.